De lo que había sucedido anteriormente, recuerdan que era para las elecciones de 2014, ahora queda firme para las siguientes elecciones. Sin embargo, no se llegó a acuerdo por los 2/3 para modificar el sistema de suplencias y evitar así la legislación. Recuerden que las suplentes también sean mujeres. ¿Qué pasó, Pablo? Me hizo gracia el signo de exclamación del Zócalo. Te tentaste de una forma que para muchos no debería llevarlos porque esto es una cosa muy tibia. Sí, Claro. sí, para muchos tiene sabor a poco. Por eso digo. Sabor a poco a lo Por la que se suplencia. llegó. Exacto. En el Senado, además, fue votado por unanimidad, pero en un partido donde existen diferencias. Por ejemplo, es el Partido Nacional. Ya vamos a recibir a nuestra invitada, Verónica Alonso, pero antes vamos a recordar lo que decía en el Senado la Frente Amplista Constanza Moreira. La cuota no es una pelea que estamos dando las mujeres políticas para asegurarnos un lugar de poder. Digo esto porque esto ha estado en la discusión pública. Son las mujeres que están luchando por sus lugares. No, es porque la voz de las mujeres no puede estar ausente de los problemas de las mujeres. Y señor presidente, acá cuando sancionamos leyes, todas las leyes tienen impacto sobre las mujeres y mucho más las leyes que refieren a las políticas sociales. En general, las beneficiarias de las políticas sociales son las mujeres. Las políticas públicas impactan todas sobre las mujeres. El Uruguay no está a la altura de su historia y no está a la altura de su propia calidad democrática si pensamos que el 80% de los cargos electivos lo ocupan hombres y que en la Cámara de Diputados prácticamente no hemos progresado o hemos progresado muy poquito en estos últimos años. Bueno, aquello de que las mujeres tienen que tener capacidades para estar en la política es un argumento que ya está. Porque los parlamentos, si buscaran personas capaces, harían un llamado a concurso. Pero no, acá lo que importa son los votos, no las capacidades de otro tipo que no sean las capacidades políticas. A ver, la única capacidad medible es el nivel educativo y las mujeres uruguayas están teniendo crecientemente más nivel educativo que los hombres. Bachelet tenía aquella maravillosa expresión de que cuando una mujer entra a la política cambia a la mujer. Pero cuando entran muchas mujeres, las mujeres cambian a la política. Y recibimos a la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por venir. Gracias ¿Cómo te va? a ustedes. Y te Hola. veíamos asintiendo con la cabeza algunas de las declaraciones de Constanza. Suscribo todas las palabras que dijo ayer Constanza. Creo lo mismo. Yo creo que fue positivo lo que se votó ayer. Primero porque contó con la unanimidad de todos los partidos políticos, se generó un consenso. En esta ley no nos olvidemos que se necesitaban mayorías especiales. Lo que tiene que ver con la participación, yo coincido plenamente, y ayer lo decía también, que acá en nuestro país somos el 52% de la población, las mujeres somos el 42% de la población económicamente activa, las mujeres se preparan más, lo que decía recién Constanza, desde el punto de vista educativo, acceden a determinados el nivel terciario, sin embargo hay una subrepresentación en el Parlamento, ¿no? Si bien con la ley pasada, la que tú mencionabas recién, que rigió para el periodo anterior, es decir, hoy no tenemos un marco, mejoró la foto, ¿no? Antes estábamos cerca del 13%, 14% de representación en el Parlamento, hoy en el Senado se alcanza casi al 30%, es decir, casi a lo que estaba establecido en la ley, el 27%. En diputados se alcanzó cerca del 18%. Claro, pues hay tantas listas en diputado que es muy difícil que entren 3 por lista. Exactamente, tiene que ver además con las circunscripciones, tiene que ver con nuestro sistema electoral, entre otras cosas, las circunscripciones más grandes, es más complejo a la hora de obtener esos lugares. Pero lo importante acá, vuelvo a decir, es la importancia que tiene la participación de las mujeres. Yo creo que, y ayer lo decía y yo lo confesaba cuando hablaba, cuando yo ingresé al mundo político, antes de ingresar al mundo político, a mí la verdad es que el mecanismo de la cuota me generaba ruido, no me gustaba, ¿no? ¿Te parecía que tenía que ser más por capacidad, que es lo que explicó un poco ella? Y yo sentía que el que hubiera una cuota iba a estar como, bueno, están ahí porque hay un cupo, ¿no? Pero uno entra al mundo político y empieza a entender determinadas cosas. Un mundo dirigido y manejado por hombres. Pero es más equitativo ese mundo político con una discriminación positiva como es la cuota. Bueno, a ver, ¿Es justo? por eso mismo me generaba a mí ese ruido al que yo hacía referencia. Lo que a mí me parece importante es ¿qué le aportamos? Yo creo que acá no alcanza, si apoyamos una ley o aprobamos una ley, no alcanza con una ley si no hay un cambio cultural. A mí me parece que lo más importante acá es entender que el sistema político, hombres y mujeres, porque esto tiene que ver con barreras culturales que están instaladas en nosotros mismos. O sea,
No importa si dice que tiene que haber un 30% o un 50%, por eso yo decía cuota sí o cuota no. A mí me parece que lo más importante y el tema que está de fondo acá es por qué tienen que haber mujeres en la vida política. ¿Qué es lo que le aportan las mujeres a la vida política? Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Y acá yo me quiero detener en algunos ejemplos que a mí me ha tocado vivir en el Parlamento. Las mujeres, acá no quiero decir que las mujeres somos mejores que los hombres, y esto no va en desmedro de los hombres acá, y por eso también yo lo decía, esto no es una lucha de mujer contra los hombres, no estamos en la vereda de enfrente. Pero las mujeres creemos mucho más en el consenso, por ejemplo, en determinados temas, que a veces en la supremacía del ego. Es decir, a ver quién tiene la idea más importante, que a veces pasa eso en el Parlamento. Las mujeres, con quien yo tengo diferencias ideológicas, con Constanza, con Mónica, con Daisy Tourné, desde el punto de vista personal me llevo excelentemente con cualquiera de ellas y la verdad es que no tengo palabras para decir que como somos compañeras, independientemente de las diferencias ideológicas. Pero logramos superar las diferencias cuando de verdad hay temas que nos parecen más importantes. Y yo pregunto, yo no sé si la ley de violencia que está tratándose hoy, yo no sé si la ley de violencia tendría el nivel de profundidad y de tratamiento si no tuviera la mirada de las mujeres. Por ejemplo, la ley que se aprobó sobre la extensión de las licencias maternales o de las licencias parentales. Las mujeres nos sentamos y no sé si tendría el mismo tratamiento y la misma... Y esto tiene que ver con una cuestión que forma parte de nuestra sensibilidad. Claro. Que no quiere decir que los hombres sean menos sensibles, pero hay temas en los cuales las mujeres nos sentamos y ponemos los temas arriba de la mesa, los temas que nos unen por encima de los que nos separan. Y a mí me parece que ese es el camino. Ojalá no hubiera una ley y ojalá, yo creo que dentro de un tiempo... de forma natural. Se va a dar y no nos van a tener que entrevistar preguntándonos... el sistema de suplencias y quiénes estaban en contra. Porque ahí mucha gente, perdón, lo que dice, ¿no? Que está hecha la trampa para que después se va el titular y entra la mujer titular y entra el hombre, claro. Bueno, a ver, el mecanismo de las suplencias hubo diferencias en el Frente Amplio, allí habían distintas posiciones, de hecho la senadora Lucía Topolansky lo dijo ayer, tenía distintas posiciones con respecto a esto, y en el Partido Nacional hay distintas posiciones, también todas muy respetables. Ayer en el Senado se votó con unanimidad, vuelvo a decir, se votaron todos y todos los compañeros del partido votaron. En el tema de las suplencias, lo que pasa es que no es fácil encontrar una solución justa, ¿no? Y pongo los ejemplos. Puede ocurrir, porque ¿qué dice el artículo al que no se llegó el acuerdo? Que en caso de vacancia definitiva, es decir, cuando la persona renuncia, tiene que ser suplido por alguien del mismo género, ¿no? O en el caso de la opción, si alguien toma la opción de uno u otro lugar, tiene que ser suplido. Y vayamos a un ejemplo que ayer se puso en la discusión. La intendenta Adriana Peña tomó la opción de ser intendenta y no legisladora, pero ella hizo un acuerdo en su departamento con un hombre. Claro. Y puede pasar, en el caso, por ejemplo, de una lista que quien se lo merezca, recién Constanza decía, acá lo que importan son los votos. Y acá lo que importan son los votos. Adriana Peña hizo un acuerdo con un hombre, ella salió diputada, él era su suplente, con esos mismos votos de los dos, digamos, ella fue intendenta, eligió la intendencia y quedó su suplente hombre. Claro, entonces... Es un acuerdo político válido. Es un acuerdo político válido, legítimo, y yo creo que en un sistema democrático el mecanismo más legítimo son los votos, ¿no? Entonces, es difícil a veces que, bueno, encabeza un hombre, y capaz que quien se lo merece es una mujer, pero como la ley ajusta y dice tiene que ser suplido por alguien del mismo género, termina siendo injusto. Entonces, a veces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Y no termina siendo justo para quien de verdad se intenta ayudar, que en este caso es el género menos representado, que son las mujeres. Entonces, no hay una solución. Sí, sería fácil si los que votan la ley no la trampean después, ¿no? Vamos a ver. Echa la ley de esa trampa, pero no que los que la votan. Por eso, Juan, por eso yo decía que me parece que lo importante acá no es trampear esto. Acá lo importante es por qué queremos mujeres que integren y que formen parte de la política. Y por supuesto que no es fácil, porque acá no se trata de correrse o de sacar espacios, otra vez vuelvo a decir, del hombre contra la mujer. Esto es, la vida se entiende
mucho mejor cuando hay una mirada del hombre y cuando hay una mirada de la mujer. Vamos a ver una placa que tenemos, Verónica, que es una investigación de la Organización Internacional de Parlamentos, donde muestra que Uruguay está en el puesto 93, ¿no? En lo que es la participación femenina en el Parlamento, con la ley anterior de cuotas, ¿no? Lo que hubiera sido si no. Primero está Bolivia, que está segundo en el mundo, después de Ruanda. Es impresionante, ¿no? Bolivia tiene datos que son tremendos. 10 senadoras en 20 y 69 diputados en 130. Más de la mitad. Es tremendo. Después está Ecuador en el puesto 11 con 57 diputadas de 137. Argentina, en ese descalabro particular que siempre vive, está en el puesto 16. Tiene 30 senadoras de 60, 50% y 100 diputadas en 257. Perú en el 55, Venezuela en el 81. Y después estamos nosotros en el 93 con 9 senadoras en 31, 14 diputadas en 99. Y por abajo está en Chile, que debe ser el único ranking donde está abajo que nosotros, en el 128. Y eso que tuvo presidenta. Sí. Paraguay 133 y Brasil, que es el desastre, ¿no? 154. Ahí lo que es importante mostrar es que todos estos países que están por encima nuestro, todos tienen mecanismos de acciones afirmativas, es decir, de cuotas, y varios de esos países ya están con leyes de paridad. Ayer se dio, de hecho, el Frente Amplio presentó un proyecto de paridad que no fue acompañado. Yo, con respecto al tema de la paridad, yo creo que nuestro país todavía no está, o sea, la sensibilidad y la opinión pública no creo que todavía esté, me parece que hay que ir de manera gradual. Esto no es para la gente, esto es para los partidos. Son los partidos los que tienen que ceder los espacios. A mí me gusta porque hablan de una ley para la sociedad. Es para los partidos, tienen que sincerarse los dirigentes políticos. Claro, pero es para, ¿sabes por qué, Jaime, esto termina permeando en la sociedad? Porque en realidad la participación de las mujeres también hace a la calidad de nuestro país, a la calidad de nuestras leyes, a la calidad de nuestras políticas públicas y a la calidad de nuestra democracia. Las mujeres sean los dirigentes de los propios partidos políticos. Definitivamente, esto también tiene que ver con ceder espacios de poder. Ganas de votar mujeres hay, claramente. Bueno, las encuestas, la última encuesta de opinión pública que se hizo, habla de que más del 66% de la población cree que tienen que haber más mujeres participando en la vida política, y creo que cerca de un 70% considera que en poco tiempo podría haber una mujer al mando del país. Y la marcha, con todo lo que fue también una expresión política muy fuerte. Definitivamente. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En un ratito.